que si la inflación, que si el dólar bajó, que la gasolina subió. Aquí todos somos economistas, pero no hablaremos de economía. En este podcast hablaremos de deportes desde nuestro fanatismo y opinión. Siéntanse cómodos. Esto es, no hablamos de economía. Saludos amigos y bienvenidos a una nueva edición de su programa No Hablamos de Economía. Hoy estamos staff completo más invitado especial. Estaremos conversando el día de hoy sobre el poderío latino en MLB y el crecimiento en las granjas de las ligas menores. Comenzamos saludando directamente desde Madrid al señor Tomás Golding. Saludos. Vamos a Caracas saludando al señor Ronald Ponce. Saludos, buenas tardes. Saludos al panel y a nuestro invitado. Directamente de Santiago de Chile, Aarón Montilla. Saludos muchachos, qué bueno reencontrarnos en este nuevo programa. Seguimos en Santiago, Ángel Valero. Hola muchachos y Carlos, saludos a todos. Invitado, una persona que es conocedora del béisbol ampliamente, primero como lanzador del equipo de Navegantes del Magallanes, una experiencia en los Estados Unidos, luego desde la parte gerencial, la parte dirigencial en el terreno, como coach de lanzadores y actualmente como coordinador para la Liga Menores en Latinoamérica para los Marlins de Miami. Es un placer para nosotros y queremos agradecer nuevamente que haya aceptado la invitación al señor Iván Arteaga. No, vale, gracias a ustedes. Gracias a ustedes. Como siempre, un placer y un honor comunicarse con tanto venezolano que está alrededor del mundo, ¿no? Imagínate, Caracas, Chile, Madrid, de todas partes donde están ustedes, ¿no? Y yo estoy en República Dominicana trabajando, como bien dijiste, con los Miami Marlins. Ya estoy en el año número 3, trabajando como coordinador de lanzadores para Latinoamérica. Y mira, un placer, la verdad que sí. Un placer estar aquí, compartir con ustedes. Yo realmente he sido bendecido en participar en tantos roles en béisbol. Béisbol para mí ha sido una bendición porque yo nunca he trabajado en mi vida. O sea, yo nunca en mi vida, yo no sé, no sé lo que es pararme en la mañana e ir para el estadio, pero yo he tenido la dicha de nunca haber trabajado. Muchachos, entramos en materia y queremos hablar en principio de los números. En los últimos años, los peloteros extranjeros y principalmente la fuerza latina en MLB se mantiene alrededor del 28, 29, 30% en cuanto a los rosters de grandes ligas. Nosotros en Latinoamérica definitivamente nos enfocamos en nuestros peloteros que son potencia, que no tenemos duda y que hemos visto una camada importante en los últimos 5 años de peloteros muy jóvenes que están brillando en el béisbol. Llámese Francisco Lindor, Fernando Tatís, Vladimir Guerrero Jr., Ronald Acuña, entre otros. Son muchos. Si me pongo a nombrarlos, se me quedan muchos por fuera. Queremos preguntarle a Iván si realmente esa fuerza que nosotros vemos en el poderío latino entrando a MLB es cierta, porque nosotros lo enfocamos desde nuestro punto de vista como fanático del Caribe, o si ese 30% hace una influencia importante dentro de los rosters de grandes ligas todos los días. Bueno, sí, tenemos que pasearnos primero por la evolución, diría yo, del béisbol latino, ¿verdad? Sin ánimos de entrar en profundidades, pero la oportunidad que se nos está dando es algo sin precedentes. A eso hay que sumarle que comienzan a formarse academias a mitad de los 80, academias en la República Dominicana. Y esas academias de República Dominicana han sido pues fuente importante de peloteros latinos, dominicanos, venezolanos, panameños, colombianos, que han nutrido los diferentes rosters de grandes ligas. En Venezuela hubo, como todos sabemos, 30 equipos con academias. Ya lástima que lastimosamente con los problemas políticos que hemos tenido y los problemas de inseguridad que todos conocemos, pues ya las academias no están, y si queda una que otra,
estarán haciendo pocas operaciones en Venezuela. Pero sí, yo tengo que decirte que esa evolución se ha visto ahora mucho más beneficiada por la tecnología, porque la tecnología, la sabermetría, la analítica del béisbol le ha traído al béisbol la realidad de la evaluación, sin importar quién tú seas o de dónde vienes. Porque a fin de cuentas, y ustedes que son economistas casi todos, pues saben que el dinero no tiene color. O sea, tiene color, pero es verde. Entonces, claro, si tú tienes a Ronald Acuña, tú le pagas a Acuña porque Acuña es un pelotero que tiene un WAR de 50, 60, 70, que realmente es valioso. O tienes a Soto con los Nationals, o tienes a Tatis, o tienes a Guerrero Jr. Entonces, cuando tienes estos peloteros que, bien, aunque son venezolanos o de las Antillas, dominicanos, puertorriqueños, mexicanos, panameños, no importa, porque es el valor que ellos le dan a la franquicia y visto desde un punto de vista estadístico numérico, el valor es netamente estadístico a nivel de números. Y los números dicen qué valor tenés tú. Y son números que van de la mano de todo tipo de estadísticas, pues como que dice, o sea, las estadísticas al batear, las estadísticas al fildear, las estadísticas al correr las bases, todo, hoy día, todo se mide y cada medida tiene un valor. Y ese valor se ve reflejado en los contratos que ya mencionamos nosotros. Bastante claro Sí. esta opinión de Iván. Ángel, cuéntanos un poco sobre esta influencia de los peloteros latinos en el béisbol, lo que tú ves todos los días en el box score de los partidos. Mira, yo lo que podría decir, según mi punto de vista, ¿no? Es que a pesar de que, sobre todo hablando del poderío latino como tal, Iván debe saberlo, que está en la República Dominicana, ¿no? Como comenta. Sí he notado de que a pesar de que esa fuerza latina se ha mantenido o quizás ha venido aumentando, ¿no? Al pasar de los años, y sigue siendo los latinos una potencia y un mercado importante en el béisbol de los Estados Unidos, sí creo que ha crecido de manera desigual. Esto debo decirlo por el hecho de que si bien, como digo, somos una potencia como latinos en el béisbol, sí creo que ha habido un crecimiento dispar porque yo actualmente veo el roster, por ejemplo, de la República Dominicana y lo comparas con lo que era República Dominicana hace 30 años y ves a Venezuela, por ejemplo, hace 15 años y ves el roster que actualmente tiene y de verdad que yo veo que hay una diferencia bastante considerable y creo que esa diferencia antes no existía. Igual con Puerto Rico, por ejemplo. Puerto Rico, tengo entendido que, por ejemplo, Venezuela tiene en Grandes Ligas aproximadamente 65 peloteros y de Puerto Rico hay 16. Pero nosotros vemos que esos 16 de Puerto Rico los llevan a un clásico y creo que estamos, yo creo que 50 y 50 con Puerto Rico. Entonces, realmente esos 60 jugadores han hecho la diferencia o son lo suficientemente pesados como para sacarle una distancia considerable a Puerto Rico. Yo no lo creo. República Dominicana, por ejemplo, tiene 100 jugadores en Grandes Ligas y sí veo una diferencia bastante considerable entre los peloteros que produce la República Dominicana o que ha producido en los últimos 5 años con lo que hemos producido nosotros. ¿Es la situación del país? Podría ser. ¿Es la situación política, la situación económica que como mencionó Iván, ya todos conocemos? Podría ser. Pero creo que esa diferencia se ha notado bastante, sobre todo en la producción de slugger y de jugadores de calidad. Por ejemplo, en República Dominicana tú ves Juan Soto, Fernando Tatis, Manny Machado, el mismo todavía que sigue produciendo Nelson Cruz, Gary Sánchez. Entonces, y nosotros creo que hemos, o nos hemos mantenido, quizás hemos bajado paulatinamente al pasar de los años. Bueno, el comentario me parece muy interesante, ¿okay? Pero hay ciertas variables, ustedes que son personas muy inteligentes, evidentemente, pues, cuando yo hablo de variables, ya se abre el abanico de opciones para decir cualquier estupidez pues, que yo voy a decir. No, que va. Pero mira, en este caso, yo voy a hablarte y me meto en camisa de 11 varas. Voy a hablarte de la cultura venezolana. Nosotros no tenemos o no teníamos o no tuvimos el hambre
que tiene el dominicano. Cuando me refiero a hambre, me refiero a deseo de jugar para salir de la pobreza y ayudar a mi familia. El venezolano siempre tuvo opciones. La universidad, papá es médico, tengo petróleo en Venezuela, no tengo que gastar para gasolina, voy a la universidad, cualquiera me da trabajo. Eso es malo, evidentemente que no es malo, pero nosotros nunca mostramos esa hambre como la mostró el dominicano siempre para jugar pelota. ¿Ok? El dominicano es una persona que a mí me llama mucho la atención, conociendo bien la cultura dominicana, de cómo ellos viven la pelota, del hambre que ellos muestran para jugar pelota. Acoto lo siguiente, eso está cambiando también. ¿Ok? Venezuela ahora muestra un poquito más de urgencia, pero urgencia por firmar y por tener el bono, no por jugar Grandes Ligas. Dos cosas muy diferentes. Dos cosas muy diferentes. Colocan todos los huevos en la canasta para firmar. Después de ahí, a muchos no les importa. Te lo digo. Sé que el burro es negro porque tengo los pelos negros. Pero Iván, perdona que te interrumpa. Eso no es como quien dice pan para hoy y hambre para mañana. Sí lo es, sí lo es, sí lo es. Lo es, claro. Lo que pasa es que es una cuestión cultural. ¿Ok? No estoy diciendo que somos todos, pero es lo que estoy viendo con el crecimiento de los agentes en Venezuela, que ahora todo el mundo tiene academia y están negociando el 50% del bono para ellos. ¿Ok? Está bien. En Puerto Rico sucede que, como es un estado asociado, ellos están en el draft de Estados Unidos. Pocos puertorriqueños firman como agentes libres. Entonces, el puertorriqueño parece que ha estado yéndose a otras facetas. Aunque hemos visto un repuntico en los últimos años con la presencia de Lindor, de Yadier. Y entonces estas figuras le han dado a los puertorriqueños a alguien a quien ver. Ellos tuvieron a Lomar, tuvieron a Bernie Williams, tuvieron a Jorge Posada, a toda esta cantidad de peloteros, pero hubo una merma también en Liga de Invierno. Eso también hay que comentarlo también. La Liga de Invierno ayuda también a fomentar este boom del béisbol. Pero sí, yo creo que la disparidad tiene que ver mucho con la cultura. La disparidad tiene que ver mucho con... Nosotros tenemos talento. En Venezuela hay mucho talento. O sea, basta con ver a Ronald Acuña, basta con ver a Gleyber Torres, basta con ver... Bueno, aquí no te puedo nombrar yo de todas las personas que... David Peralta, Eduardo Escobar. O sea, el grupo, el universo de peloteros de Venezuela es tan diverso que nosotros deberíamos ser los campeones del clásico. Y porque es que hemos tenido equipo para ganar. Iván, disculpa que te interrumpa. Una vez escuché un comentario, no recuerdo ahora la persona y no sé cuál fue el medio, no sé si fue el Twitter, no recuerdo bien, que decía que Venezuela no es una potencia en béisbol, sino que Venezuela es exclusivamente un país que produce peloteros. Quisiera saber si realmente eso es así o cómo lo ves tú. No, porque es que es fácil. Si lo ves desde el punto de vista de que los peloteros de Venezuela se forman en otro país, ya sé la respuesta. Claro. Venezuela no es potencia porque no hay la infraestructura. Claro. Imagínate, el último estadio que se construyó ahorita en La Guaira, el primero que se construye en 30 años. Claro. Del resto estamos jugando donde jugamos nosotros, en la excusa más grande de la historia del béisbol de Venezuela, que es el universitario. Patrimonio de la humanidad, esa es la excusa más grande, que no lo pueden tocar. Tocan el Bernabéu. Tú me vas a decir que no van a poder tocar, que no van a poder universitario. O sea, en Venezuela no hay infraestructura para fomentar o formar béisbol o cualquier otro deporte. No lo hay, esa es la verdad. Nosotros no somos potencia porque somos unos sinvergüenzas, chicos. Esa es la realidad. Esa es la realidad porque realmente nosotros hemos tenido 60 años, 70, no sé,
cuando Pérez Jiménez, toda esa gente para acá, que hemos tenido puro gobierno populista, y eso afecta la política afecta todo. Porque la gente siempre dice que no se puede mezclar la política con el deporte. Pero la política deportiva no es presupuesto. El deporte amateur, ¿de dónde viene el dinero? Del PIB. Totalmente. Y entonces ¿cómo tú no mezclas la política? Venezuela no se ha convertido en potencia porque nosotros no hemos tenido, pues, un país serio. Hablando de eso, de la profesionalización del deporte tan a temprana edad, porque esto que habla Iván es importante, de que el béisbol en Latinoamérica, y principalmente para los dominicanos, es una necesidad de vida, es una solución de vida para ellos. La profesionalización del deporte a temprana edad, y cuando hago esa mención es porque ya un pelotero dominicano o venezolano, ahí no podemos incluir a los puertorriqueños, ya a los 13, 14 años ya está dentro de una estructura más o menos organizada, porque lo están formando para una firma a los 16, que comienza a jugar a los 17 años, más o menos. Esa profesionalización temprana, ¿crees tú que favorece al pelotero o lo perjudica? Porque no necesariamente que estés a los 13 años dentro de esa estructura te garantiza una firma y un potencial incursión en la Major League Baseball. ¿Eso perjudica al muchacho o lo favorece? A diferencia de en Estados Unidos, de Puerto Rico, donde te obligan el high school, la universidad, para que firmes a los 21, a los 20 años tal vez. Sí, lo que pasa es que como es un gran negocio para mucha gente, muchos padres han comprado la idea de que los hijos deben estar en un terreno 7, 8 horas al día. ¿Ok? Y eso es totalmente falso. Una persona puede prepararse con 3 horas diarias de trabajo y puede ir a la escuela sin ningún problema. Y tú puedes cumplir con todo, porque yo lo hice. ¿Ok? Tú puedes cumplir con todas tus obligaciones. Pero no, que tiene un showcase, no, que tiene que, no, está bien, no hay ningún problema. Pero gran parte de la culpa lo tienen los padres de estos muchachos, en principio, ¿no? Porque ya desde que hacen un swing con un palo de escoba, ya lo están comparando con Miguel Cabrera. Por un lado. Por otro lado, es necesario el tiempo para aprender a jugar béisbol y también para formar las herramientas que tú tienes. Es necesario. O sea, que beneficia al pelotero, sí, lo beneficia porque está recibiendo una instrucción generalmente de profesionales, y eso aplana la curva de aprendizaje, lo que acelera un poco la posibilidad de la firma. ¿Es beneficioso? Sí lo es, desde un punto de vista más pragmático. Pero al mismo tiempo yo creo que lo que estamos viendo hoy día nosotros en el béisbol son peloteros que tienden más a hablar de una manera muy, vamos a decirlo sutilmente, de una manera muy coloquial. Pero la falta de educación limita la toma de decisiones, de buenas decisiones. Y es allí donde yo creo que estamos cometiendo un gran error. La falta de instrucción académica limita, no elimina, no borra, limita la toma de buenas decisiones. ¿Ok? Y entonces, para tú ser pelotero y manejar tanto dinero, para manejar tanta distracción, para manejar tanta frustración, tanta adversidad y para manejar tanta alegría, necesitas un poco de guía, y esa guía principalmente viene de tus experiencias, bien sea académicas o de una educación, pues, en el lugar. Y si tú estás desde los 11 años en una academia con 30 carajitos más, es posible que no tenga una muy buena, si se quiere, un buen entendimiento de lo que es la educación social. Iván, tú que estás allí en Dominicana, es lo siguiente, ¿no? Siempre se comentaba
que en la República Dominicana, en esas academias, había mucha competencia interna y de hecho había mucha competencia, vamos a decir, desleal, ¿no? Los propios dominicanos hacían a lo mejor una guerrilla interna contra los peloteros que venían de afuera. Tú que tienes conocimiento de eso, de causa, ¿tú crees que eso en verdad es así o cómo es de diferente ese mecanismo de profesionalización del pelotero dominicano respecto al resto de países y si lo comparamos con lo que tú dices de Venezuela, ¿cómo es de diferente? Porque un país, o sea, yo desde el punto de vista de la estadística no me explico cómo un país con 11 millones de personas puede tener 111 peloteros en la MLB hoy en día y no me imagino cuántos tendrá en las ligas menores, ¿no? O sea, ¿qué capacidad de fabricación de pelotines tiene la República Dominicana y con la evolución que está teniendo? Yo no sé si de aquí a 15 años vamos a ver roster completamente de peloteros dominicanos, porque insisto, es una fábrica de peloteros que a mí me llama la atención. ¿Cómo es ese mecanismo que tienen ellos de fabricación de peloteros más allá del hambre, ¿no? Porque, ok, sí que tienen hambre, es una situación complicada, adversa, pero yo me imagino que ellos tienen una estructura muy profesional para producir estos peloteros y ponerlos a disposición de las organizaciones de la Grandes Ligas. ¿Qué pasa con la República Dominicana? Que la República Dominicana, sin descanso, tiene casi 40 años de actividades con MLB. En Venezuela hubo un pico y se desaparece. Ahora los peloteros de Venezuela tienen que venir para acá. ¿Okay? Y aquí en la República Dominicana, el béisbol, yo creo que hay una variable que no hemos tocado, que es el tema genético. Aquí en Dominicana hay una mezcla bien interesante de negro con indio, que es bien interesante. Yo no he leído ningún estudio científico de la genética del dominicano. Nosotros en Venezuela tendemos a ser más blancos, europeos e indios que negros. ¿Okay? Los negros estamos en el Caribe, en La Guaira, Barlovento, Puerto Cabello, algunos en Maracay, hacia las costas de Aragua, otros hacia Bogure, en el estado Zulia. Y yo me atrevo a decir que nosotros somos como el 4 o 5% de la población venezolana. No quiero decir que el blanco no juega o que el negro sí juega. No tiene nada que ver con eso. En Venezuela, claro, tú tienes como quien dice a Galarraga y a Miguel, que parece que tienen como que una mezcla de indio con blanco, ¿no? Escútaro es netamente europeo. Tienes a Maclordóñez, que es netamente europeo con indio, tal vez un poco, ¿no? Tienes a Ronald Acuña, que pareciera que es indio con negro. ¿Ok? Sí. Altuve es un espécimen totalmente diferente. Eso es raro, sí. Eso es muy raro. Johan Santana es negro con indio, o negro europeo. El papá de Johan Santana es oscuro y la mamá es... O sea, realmente la mezcla genética del dominicano parecía que es como que impactante. Ellos tienen unos brazos yo tengo niños aquí lanzando 94 millas con 17 años de edad y que pesan apenas 70 kilos. O sea, cuando agarren 20 kilos más y agarren edad y agarren experiencia, van a tirar 100 millas. O sea, que realmente la genética del dominicano y todas las condiciones que se dan para jugar tanta pelota por tanto tiempo, ¿verdad? Los lleva a ellos a ser potencia. Es muy parecido a lo que pasa con Brasil y el fútbol. Okay, en Brasil también hay necesidad, en Brasil también hay temperatura perfecta todo el año, ¿verdad? Pero en Brasil hay un sistema que funciona para entrenar fútbol. En Dominicana hay buena temperatura todo el año, también hay escasez, también hay problemas económicos, ¿verdad? Si se quiere, pero están aquí las 30 academias de MLB. O sea que es realmente un caldo de cultivo perfecto para que todo muchacho que salga de un barrio dominicano, lo primero que quiera es jugar pelota. ¿Ok?
y por ahí que van los tiros, ¿no? Yo creo que eso es perfecto. Yo creo que no lo puedo explicar mejor. De la genética del dominicano unido pues a las condiciones cuasi perfectas de cómo se maneja el sistema aquí. Quería hacerle una pregunta a Iván que me dejó bastante curiosidad con el tema de las academias en Venezuela. ¿Cómo se está haciendo actualmente el tema de reclutamiento de jugadores, de prospectos en Venezuela, de los equipos de las grandes ligas, ya que quedan tan pocas operaciones dentro de Venezuela? ¿Cómo se está haciendo con ese tema? Si van scouts cada cierto tiempo, más o menos cómo se maneja esa situación. Bueno, mira, debido a los problemas de inseguridad, ¿verdad? Mucho antes de la pandemia, los scouts habían decidido no ir a Venezuela, o por lo menos los scouts importantes de los Estados Unidos, ¿ok? Pero sí los equipos tienen sus buscadores de talento en Venezuela. Generalmente lo que se hace es que ellos ven el talento y el talento luego sale en unos showcase de MLB a Cartagena, o viene a República Dominicana, o creo que ellos lo hicieron también en Curazao, si mal no recuerdo, o Aruba. Entonces es allí donde los jefes van a ver estos torneos y a ver a los peloteros. Desafortunadamente, ¿qué hace eso? Que eso baja la cantidad de peloteros que se pueden ver, porque es un grupo solamente selecto que logra ir a estos showcases, Claro. a estos eventos. Entonces eso afecta y ha mermado pues el auge y la capacidad del pelotero venezolano. Pero como siempre hay scouts buscando talento, y los talentos, donde quiera que estén, hay que buscarlos y firmarlos y traerlos para acá para desarrollarlos, porque se desarrollan es acá. Esa búsqueda de talento internacional, y estaba leyendo que los equipos tienen aproximadamente 160 millones de dólares para invertir en ese talento internacional, y pensando que los números dicen que es 60% Dominicana, 30% Venezuela y 10% el resto del mundo. Hay expansión hacia otros mercados a buscar peloteros, es decir, Sudáfrica, Australia, Alemania, o esos peloteros que nosotros podemos ver que llegan a ligas menores procedentes de esos países. Es una cuestión más de casualidad, que llegan más espontáneos que buscados, esos peloteros de otros mercados distintos a los comunes. Tú sabes que con el béisbol pasa algo que pasa en Venezuela con el soccer, con el fútbol. Por ponerte un ejemplo, ¿verdad? En Venezuela nosotros nunca hemos ido a un mundial, pero vivimos al lado de Brasil. Y yo dificulto que en Venezuela no exista talento que juegue fútbol bueno, pero no hay la estructura para formar el talento de fútbol en Venezuela. Desde mi punto de vista. ¿Okay? ¿Qué pasa con eso? Que para tú generar el talento, tú necesitas generar el instinto para tomar decisiones bajo presión. Y en Venezuela existió, y todavía existe, Criollitos de Venezuela y la Federación. Entonces uno juega pelota o jugaba pelota casi que todos los días, toda la vida. O sea que para nosotros era fácil agarrar un guante, salía un rolling y ya tú sabías qué ibas a hacer con el rolling. O sea, tenías competencia. ¿Ok? ¿Qué pasa con estos países que son emergentes, ¿no? Que tal vez ellos no tengan la estructura para formar talentos desde jóvenes. ¿Ok? Pasa con Bahamas, pasa con Aruba. Yo dificulto que no citan unos negros en África que no puedan tirarse en mí. Tiene que existir. O unos negros en África que puedan correr como corre Usain Bolt. Yo dificulto que no existan unos alemanes como Lou Gehrig. Lou Gehrig es alemán, o fue alemán. ¿Okay? O sea, Lou Gehrig es alemán, Joe DiMaggio es italiano. O sea, si lo ponemos desde ese punto de vista, dos de los más grandes peloteros de la historia eran genéticamente pues
con un background totalmente europeo. Entonces, claro, ya uno se imagina que sí debe existir peloteros, por lo menos en Brasil, como Paulo Orlando. ¿Ok? Sí, tiene que existir. Lo que pasa es que no hay una apertura, todavía una estructura importante de béisbol en estos países. MLB intentó hacerlo. Y de hecho el Clásico Mundial yo creo que fue una estrategia de MLB para llevar el béisbol un poco más hacia otras latitudes, ¿no? Continuamos con la segunda parte de este episodio. No hablamos de economía, hablando del poderío latino en MLB. Y queremos darle participación a Ronald Ponce de Caracas. Ronald, ese béisbol de los años 80, finales de los 70, que tuviste bastante, por ser el que tiene más experiencia dentro de este grupo, ¿había la misma influencia de los peloteros latinos en los rosters a como la vemos ahora? Mira, no creo que no, porque no había esa influencia, porque eran los... Siempre, por lo menos en esta parte, en Venezuela debutaban 10 peloteros y era uno el que se mantenía, pues. Y como lo vinimos viendo, los años 70, la estrella venezolana era Concepción, acompañó a Antonio Alma, la corta carrera de Baudilio y esa trayectoria, pues. Pero la influencia, para mí, lo que vi en esas épocas y viví como fanático, era poca. Yo creo que a partir de los años 90 nos va a crecer ese auge de pelotero latino en las grandes ligas, y Venezuela empezó a renacer con más influencia en ella. Esa generación de Abreu, Roger Cedeño, Melvin Mora, Richard Hidalgo, le dio al país un boom de crecimiento que lo acompañó también después la entrada de Joan Santana en el picheo, Freddy García. Fuimos creciendo poco a poco, pero la influencia latina, bueno, fue marcada, qué sé yo, por Roberto Clemente. Clemente vino arrastrando eso en los años 70, y fueron muy pocos los latinos así que deslumbraban en esa época. Iván, tú has mencionado mucho la palabra talento. Y hay una pregunta que yo te quiero hacer, que bueno, no sé si a lo mejor es comprometedora o si tú me puedes dar algún ejemplo de estos dos casos. A mí se me viene uno a la mente que justamente estaba comentando con Ángel antes en el chat. Tú mencionas mucho la palabra talento y dices que un talento bien aprovechado por la estructura tiene un porcentaje de éxito bastante elevado, ¿no? Es decir, tú consigues un pelotero talentoso, lo metes en el embudo, vamos a decir así, de la estructura de las academias del béisbol, lo formas, etcétera, buena alimentación, buen entrenamiento, buena cabeza, y probablemente ese hombre va a llegar a buen puerto, ¿no? Pero a la inversa se puede aplicar el caso, es decir, se puede conseguir un pelotero que no tenga tanto talento, pero que sea trabajador y que metido en el embudo del trabajo, etcétera, se pueda formar un pelotero que llegue a buen puerto. Y cuando llego que sea buen puerto, que sea una buena firma, etcétera, etcétera. No, no. Todos los peloteros que generan herramientas es porque las tenían. Se consiguieron con instructores y con estructuras que le ayudaron a revelar estas herramientas. Ok. Pero todo pelotero que genera herramientas es porque las tenía. Lamentablemente, existen instructores que no, y peloteros que no explotan y se quedan en el camino. Y hay instructores que no saben cómo maximizar el potencial. Entonces ahora, allí donde está el éxito del scout. Ve una herramienta, ve dos y posiblemente desarrolle dos más. Vale. ¿Okay? Entonces, yo creo que es allí donde reside la importancia de la búsqueda y la evaluación de talento. Y el talento bien manejado por la familia. Sí, claro. Por eso mencioné temprano el hecho de que la culpa de que los muchachos estén en las academias a tan corta edad de los padres.
Yo te quiero hacer una pregunta. Aquí vamos a poner nombre y apellido. No sé si a lo mejor tienes relación personal con ese pelotero, etcétera. ¿Qué opinas tú de Francisco Lindor? ¿Tú crees que ese hombre vale 340 millones de dólares? Las estadísticas dicen que sí. Ustedes son hombres de estadística. Sí, ok, las estadísticas, ajá, pero estamos hablando, o sea, cuando tú hablas de estadística tienes que tener un histórico de los datos, ¿vale? Si esos históricos de los datos te dicen una cosa, puede que la estadística sea correcta o no sea correcta, pero también cuando hablas de estadísticas también te manejan una serie de hipótesis, escenarios, etcétera, de cosas que puede llegar a conseguir un pelotero en el futuro, ¿vale? Y la pregunta que yo te hacía antes de, ¿no? Si un pelotero que probablemente se detecta que tiene un talento, probablemente no sea un talento tan descomunal, ¿no? Como puede ser el talento de Soto, el talento de Acuña, el talento de Tatis, el de, bueno, no sé, el de estos peloteros. Pero si a lo mejor ese pelotero se mete en el embudo del trabajo y también se mete en el embudo del marketing, que es otra cosa que no hemos hablado, si ese pelotero se puede vender como una estrella. ¿Entiendes? Entonces, sí, simplemente va por allí mi pregunta. Si tú me dices, mira, no, este pelotero tiene talento, este pelotero está bien trabajado, lo que pasa es que necesita un tiempo de desarrollo que probablemente no hemos visto hasta ahora, que es lo que puede pasar, ¿eh? Pero bueno, o sea, simplemente eso es lo que te quería preguntar, ¿vale? O sea, si lo comparamos, por ejemplo... Mira, a mí me resulta Uh-huh. curioso Uh-huh. el hecho de que Lindor no esté bateando o haya bateado poco con la crítica por el contrato. ¿Okay? Ok. Que nadie critica a Albert Pujols. Pero es que es Lo muy que pasa difícil es que, criticar a Albert lo Pujol. que pasa es que Escucha, según como... escucha. Uh-huh. Uh-huh. Ustedes saben de números más que yo. El número de Pujols con San Luis y el número de Pujol con Anaheim. Claro, con San Luis batió más de 300 y con Anaheim 256, claro. Correcto. Es así, pero es un tipo que ha sido 3 veces MVP. El WAR de Pujol es de 100. Vaya. Yo lo que le quiero decir es que a Pujols le pagaron por lo que había hecho. Claro. En proyección a lo que podía hacer. A Lindor le pagaron por lo que ya ha hecho en proyección a lo que él puede hacer. Recuerden una cosa. Ustedes no hablan de economía, pero cada vez que hablan de números, los ojos le brillan. Ustedes saben cuánto papel, moneda ha imprimido los Estados Unidos en este año que pasó. El número exacto no, pero es una cantidad descomunal. Sí, son billones. ¿Tú crees que ese dinero no llega al béisbol? ¿Y tú crees que realmente el contrato de Lindor no tiene que ver con el mercado de Nueva York? Que Lindor bate ahorita 35 jonrones, 40 jonrones en Nueva York y la cantidad de ropa que van a vender si los meses meten para los playoffs es algo descomunal. O sea, realmente entiendan una cosa. El mercado del béisbol, el mercado de dinero es de pocos. ¿Ok? Ustedes saben de averaje. Son economistas de averaje. Lindor es un pico. Maitrao es un pico. Otani se gana 2 lochas. Bueno, pero ese pelotero, Salvador Pérez está muy mal pagado. O sea, el béisbol es para que tú agarres tu plata cuando te la dan. Y tú sales todos los días a jugar pelota. Lindor es shortstop. ¿Okay? Lindor es un shortstop que ha ganado guante de oro dentro de la defensa de los Mets de Nueva York, ¿verdad? Aparte de eso, carismático, una persona que debería encajar perfectamente en el mercado latino de Nueva York. ¿Ok? Afortunadamente ha tenido un mal comienzo, desafortunadamente. Multifactorial, ¿ok? ¿Quién sabe qué estará pasando ahí? Lindor históricamente ha mostrado que juega todos los días, número 1.
Número dos, que los números son números bastante buenos para un shortstop, ¿okay? A nivel de por lo menos de jonrones. Lindor viene de jugar en Cleveland, que era un equipo donde estaba rodeado de muchos peloteros interesantes. Aparte de eso, estaba bien dirigido. Aparte de eso, tenía buen picheo. Aparte de eso, o sea, muchas cosas donde él era Francisco Lindor. Ahora, no solamente él es Francisco Lindor, él es la cara de la franquicia de los Mets de Nueva York. O sea, que él tiene que producir. Entonces, claro, estás en Nueva York, te vas de 4-0 y la gente te va a abuchear. Y yo hago la comparación con Albert Pujols, porque realmente a Pujol le pagaron, no por lo que iba a hacer, evidentemente, pero por lo que había hecho. O sea, tú compras la figura y lo colocas en un line-up con Mike Trout. ¿Verdad? Tú compras la figura, que es Francisco Lindor, y lo colocas en un line-up en Nueva York. Es lo que hizo los Dodgers con Bauer. Lo colocan en una rotación con Kershaw, imagínate, con todos esos animales que están ahí, con David Price, con toda esa gente. O sea, es lo que hizo San Diego con Hosmer, con Tatis, ¿ok? Con Manny Machado. O sea, tú estás armando un equipo para ganar. Entonces, es allí donde tú te conviertes en un equipo caro. En el caso de San Diego, en el caso de los Dodgers, en el caso de los Yankees. ¿Entiendes? O sea, porque tú pagas por Stanton, tú pagas por Aaron Judge, tú estás pagando por Corey Kluber, tú estás pagando y no vas a pagar dos lochas. O sea, son peloteros que ya tienen una trayectoria. Lindor, aunque corta, tiene una trayectoria. Ahora, yo no sé si él costará. ¿Cuánto que cuesta él? ¿300 millones? 30 al año. 140 millones. 340 millones el contrato. Pero bueno, es lo que tú dices, Iván. Yo imagino que es diferente en Nueva York que Wyoming. Sí, claro claro que lo es. Claro que lo es. Esa es una de las preguntas que yo quería hacer. En base a lo que es los jugadores latinos. ¿El mercado influencia a los equipos para la selección de peloteros latinos? Es decir, no es lo mismo Wyoming, Kansas City, Minnesota, y tal vez Minnesota no es el mejor ejemplo porque hoy tiene 15 latinos, a Nueva York, a San Diego, a Los Ángeles, o simplemente es un pelotero bueno, independientemente de donde venga, y si lo quiero, lo tengo. Bueno, tiene algo de valor si tú encajas. O sea, es un plus. ¿Ok? Si tú encajas y aparte de eso eres bueno, mejor todavía. ¿Ok? Que vendría siendo el caso, por ponerte un ejemplo, un pelotero como Starling Marte en Miami. Dominicano, peloterazo. El tipo encajó perfecto en el equipo. ¿Ok? Bien, qué bueno. ¿Okay? Pero sí, yo creo que de hecho hay peloteros que escogen dónde ir. Hay peloteros que no quieren jugar en Oakland, hay peloteros que no quieren jugar en Los Ángeles, hay peloteros que prefieren quedarse en la costa este. Nueva York, Boston, ¿okay? De este lado. Hay peloteros que no quieren ir al centro, Chicago, ese frío. No quieren ir para allá. De hecho, hay peloteros que toman decisiones basadas en la familia. O sea, mi esposa, mis hijos, muchas variables, pero es la realidad. Pues si tú encajas, bueno, perfecto, mejor todavía. Pero incluso que no quieren explorar otros mercados. Y nosotros lo hemos conversado aquí en otros programas, como el caso tal vez de Félix Hernández en su momento, que no quiso explorar otros mercados y no someterse tal vez a la presión de Nueva York, por ejemplo. Correcto, sí. Y es que a Félix le pagaron bien en Seattle. Lamentablemente nunca pudo jugar una postemporada como era, sólida, tú sabes, mostrarse tal vez en esa palestra. Y yo realmente no sé cuáles son las razones por las cuales Félix decidió quedarse en Seattle. No sé, decirte algo sería especular. Que quiero hacerte, y obviamente, bueno, sé que aquí hay que hilar fino, ¿no? Porque es con el tema del picheo. Mira, si algo se ha visto en los últimos años es que el picheo ha predominado bastante, ¿no? O sea, ha venido de verdad como imponiéndose o ha tenido una superioridad sobre el bateo, sobre todo este año se ha notado bastante. Pero a mí me preocupa como fanático y como venezolano también que yo no veo que esa superioridad que hay en el picheo en Grandes Ligas se vea transmitido en pitchers venezolanos de calidad.
Porque si vemos hace 10 años, mira, Johan Santana, todavía estaba Freddy García, Carlos Zambrano, Félix Hernández, el Francisco Rodríguez. Eso, yo creo que la mayor carta que tenemos actualmente, según mi punto de vista, es Eduardo Rodríguez, que con todo respeto es un pitcher bastante sólido, pero no es Johan Santana, no es ninguno de esos nombres. Entonces, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado que nosotros no hemos, o sea, si tienes la respuesta, ¿no? Que nosotros no hemos transmitido ese crecimiento del picheo, o sea, como con pitcher venezolano, o eso ha sido casualidad de que no hayamos producido pitcher de alto talante en los últimos años. Posiblemente porque a los pitchers se les paga poco en el mercado de agencia libre. Y entonces los agentes prefieren jugar en posición. Porque todo es, amigo economista, todo es un negocio. Es dinero. Ya. Posiblemente a eso, que un lanzador derecho que tiene 85 millas le van a dar $20,000. Cuando si ese pelotero juega right field y tiene un buen bate y corre bien, le pueden dar $350, $400,000. Es posible, ¿no? Que esa sea una de las razones, es posible. Ahora, otra es que el mercado de picheo en Dominicana ha subido el estándar. Colocó la barra muy alta. El dominicano tiene muy buen brazo. Y el dominicano está lanzando 90 millas, 92 millas con 17 años. Con 16 años, con 15 años. Y nosotros en Venezuela no tenemos una historia de lanzadores con velocidad. Si tú te vas a la historia de Venezuela, Johan Santana era recta y cambio. Tiraba duro, evidentemente no era Jordano Ventura. El Toro Zambrano y Carlos Silva eran más lanzadores de movimiento. Tiraban duro, sí, pero eran más de sinker. ¿Okay? Wilson era recta curva, terminó siendo relevista. Freddy García tiraba duro y fue evolucionando y se quedó tirando split al final. Ahora, nosotros somos más lanzadores que tiradores. Nosotros sabemos pichar, ¿ok? Pero el mercado se está yendo al nuevo perfil de la recta, que es el perfil ahora de la recta que se mueve de manera vertical por la rotación de la pelota, que eso sería otro programa. Que si la bola se mueve hacia abajo o que si la bola se mueve si la bola se mantiene por el Magnus Effect, o la pelota está en el averaje que se ve que es el averaje normal del spin, de las revoluciones por minuto y el averaje normal de velocidad, ¿ok? 92, 94 millas con 2100 revoluciones por minuto y con un eje que realmente no es muy propicio para generar movimiento vertical. Entonces, bueno, si no tiras duro, tienes que ser excelente lanzador y tienes que tener buenos picheos quebrados secundarios. Entonces, hay muchos factores allí que están en el tapete con respecto al por qué nosotros no hemos firmado buenos lanzadores. Aquí en la academia hay unos cuantos que estamos evaluando, que estamos ayudando a formar, pero hay dominicanos aquí que tiran 94 millas y son flaquitos que yo digo, eso es un fenómeno. Pero realmente el dominicano como tal, el brazo dominicano colocó la barra muy alta para el mercado latino. ¿Tú trabajas en la academia con peloteros que aún no han firmado? No. ¿Todos tus peloteros están firmados? Sí. Okay. Sí. Danos un nombre, danos un nombre para dentro de 5 que podamos recordar. Mira, hay uno que se llama Jackie Rivera, para que se quede allí, Franger Duarte, Joel Burguillo, que es de Venezuela, Barlovento. Te puedo nombrar a José Rojas, de Caripe del Medio, allá en Anzoátegui. Te puedo nombrar a Joniel Serrano. Te puedo nombrar a Luis Valdiris, venezolano. Eso. Ya vamos a comenzar con el cierre del programa. Y bueno, aquí hay en este grupo caraquistas, magallaneros, y hay uno de La Guaira que está infiltrado. Ahí quedaron.
Sí, está infiltrado. Yo quiero que Iván nos cuente un poco. Pero ya cómo tenemos estadio. estadio. Yo estuve leyendo Ya tenemos estadio. de un partido que se dio el 8 de enero de 1992, donde lanzaste 8 innings de relevo contra el Caracas y no te dieron ni foul. Este fue el juego que me puso en el mapa. El juego que me dio notoriedad en Venezuela como parte de la rivalidad Caracas-Magallanes. Ese fue un juego para finalizar la temporada. El equipo que ganara ese juego iba a ganar la serie en particular. Tú sabes que en Venezuela las apuestas por la serie particular son bastante importantes, ¿no? Y entonces me tocó a mí, ese día yo no iba a pichar, porque yo tenía como una infección en el ojo. Y ese día estábamos en la preparación para la postemporada en Caracas. Y quedaba yo nada más en el bullpen, no había más nadie porque todos estaban lanzando de un inning. Y a Benito Malavé le empatan el juego en el 9º inning. Y Remigio Hermoso, que en paz descanse, me dice: Iván, vete para el bullpen que tú tienes el siguiente inning. Si no hacemos carrera, o sea, si ellos no ganan, tú vas a tirar el 10º. Y ok, me voy al bullpen y así fue. Quedaba yo por Magallanes y por el Caracas quedaba Julio César Strauss, por Caracas. Y nos fuimos nosotros dos en un toma y dame, así como esos boxeadores que están en el inning 13 ya cansados. Sí, toma y dame, y terminé yo pues ganando el juego con un triple de Osvaldo Olivares, si mal no recuerdo. Osvaldo Olivares casi ya retirado, ¿viste? Correcto. Además, Correcto, Osvaldo Olivares estaba. De hecho, yo recuerdo que ese juego lo jugó Vizquel, creo que completo. Y el último out de ese juego fue Hugo Abreu, rolling a pitch. Te la entregó, pues te la entregó. Sí. Yo tuve la fortuna de enfrentar al Caracas del 94, del 93 y del 94. Y yo recuerdo que en el 93 estaba en primera Galarraga, en segunda Cáceres, en el sur Vizquel, en tercera Alfaro, que echaba Carlos Hernández. En el centerfield estaba Roger con Jorge Uribe, en el left Briley y en el refield estaba Abreu. Imagínate tú. ¿Qué pasa? Pequeño equipo. Esa era la liga de Venezuela. Y yo recuerdo que en el sur estaba Carlos Quintana, José Leiva, jugaba Pedro Castellano, jugaba Cristóbal Colón, jugaba Eduardo Pérez, pichaba Wilson, pichaba Enrique Alfonso Gómez, lanzaba Julio Machado. En Lara estaba Sojo, Robert Pérez, Carrara, Hurtado. Venían los importados: Mark Witten, Randy Nord, Derek Bell. Sí, yo recuerdo, por lo menos te puedo nombrar así por encima, el line-up de Magallanes. Y Magallanes tenía dos equipos. Tenía el equipo titular y el otro equipo que era titular porque no podía jugar. O sea, segunda Carlos García, en el Sor Álvaro, en primera Luis Raven, en tercera Edgar Naveda, luego Díaz, luego Edgardo Alfonso. Jugaba... El catcher era Clemente, ¿no? Clemente, Raúl Chávez, Robert Machado. Imagínate. Imagínate tú, Melvin en el center con Eddie Chávez. En el left field estaba a veces Luis Raven y a veces estaba José Francisco Malavé, o jugaba Eddie Díaz. Y Richard Vidal con el Ray. Imagínate tú, cuando llegó Lofton y llegó Eric Anthony y llegó Luis González, el que le dio guía a Mariano para ganar. Es verdad. Es verdad. John Hughes, que era relevista por un año. Una locura. La Liga de Venezuela era una liga de estrellas. Una liga de estrellas, la verdad que sí. Una liga de estrellas. Yo tuve la oportunidad de lanzarle a Antonio Álvarez, a Galarraga y a Miguel Cabrera. Tres generaciones de yo a Luis Salazar,
Le lancé a Leonardo Hernández, a Tatiana. Imagínate, o sea, una locura. Yo viví la Liga de Venezuela en el esplendor. La viví como pelotero y luego la viví como comentarista en el esplendor de la Liga de Venezuela. Sí. Vale la pena mencionar que de los comentaristas, referencia para muchos de nosotros. De verdad que... Totalmente. No, claro que sí, claro que sí. Esa dupla tuya con Beto era una cosa de otro nivel, de otro nivel. Totalmente. Sí, tú sabes que lo que pasa es que cuando yo comencé a trabajar en televisión, el trabajar con Beto me ayuda, ¿no? Porque Beto era muy informal, afortunadamente. Pero Beto y yo transmitíamos el béisbol como que estábamos sentados con ustedes en la sala de la casa, o en la taza. Sí. Y nos sentábamos a hablar de béisbol y era hablar con ustedes. No hablarles a ustedes, sino hablar con ustedes de béisbol. Y nos reíamos muchísimo. Yo me reía muchísimo con Beto. Una locura. Yo no, a veces creo que yo no aguantaba la risa. Sí, es que exactamente, es que ahí es lo que te iba a decir, a veces él te hacía bromas y tú te morías de la risa en vivo, que no me puedo imaginar las bromas fuera de cámara, ¿no? Que ya alguna nos contó Pascual claro que sí. que el Beto era un personaje bíblico, vamos. No, Beto era de las personas que tú sabes que la gente se equivoca al pensar que la informalidad era sinónimo de responsabilidad. Una persona muy responsable, muy querida, olvidadizo. O sea, él era lo que llegaba y se comenzaba a tocar con negro. Búscame una lapicero ahí, una hoja. Anotaba todo, andaba con un cuaderno y anotaba todo un cuaderno. Pero muy preparado, siempre estaba pendiente de buscar información. Pero el carisma de Beto y la manera como Beto sacaba frases y decía cosas en la transmisión, una locura. O sea, la creatividad sin comparación en Venezuela. Los comerciales Beto los hacía entretenidos. Imagínate. Bueno, muchachos, vamos a cerrar ahora sí. Creo que con esto está más que abordado el tema. Muchas gracias de nuevo, Iván, por la participación. Gracias, Iván. Gracias. No hablan de economía, pero de que hablan de un número se le pone los dobles. Sí, eso sí. La cosa se pone difícil cuando hablamos de números. Pero no, muchas gracias y wow, que sigan los éxitos y que, bueno, esperamos verte pronto en Venezuela, en el béisbol o en una cabina de transmisión. Seguro, muchas gracias. Gracias, Iván, gracias. Bueno, muchachos, gracias Tomás, gracias Ángel, gracias Aarón, estamos en contacto. Recuerden darle like, suscríbanse, comentarios si tienen de alguno.